Saludos, soy Yelda Carreño. En esta ocasión estaré con ustedes en este programa 120 de Radio TV Taina. Por el bien de toda Latinoamérica, unas elecciones pulcras deberían ser prioridad en Perú y Colombia. El Cono Sur se está volviendo un barril de pólvora. La crisis sociopolítica en Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela y Argentina, promovida por la ultraderecha y respaldada por la policía de este continente, demuestra que no va a dejar los recursos energéticos en manos de sus legítimos dueños. La ambición no tiene límites. A Estados Unidos le urge el control de todos ellos, con declaraciones de adueñarse de sus recursos, sin ningún recato. Donald Trump así lo expresa. América es para los norteamericanos, despojando a cualquier nación que se oponga o resista al saqueo de sus recursos. La rapiña de Donald Trump es insaciable. Apoyado por los grandes monopolios y multimillonarios, no desistirán de sus intenciones. Solo queda la lucha de los pueblos contra este nuevo colonialismo, llevado a cabo por Donald Trump y el neoimperialismo. Hoy iniciaremos nuestro programa con un pequeño documental evaluativo de Radio TV Taina. Hay políticas, estrategias, acciones aplicadas, recetas implementadas por el neoimperialismo para el control de nuestras naciones, con sus matices políticos en cada una, y la respuesta son acciones colectivas en la que los pueblos sean la prioridad, antes que la creación de fortunas para unas cuantas manos. Observamos patrones que se repiten en los países y solo caminando, buscando propuestas como una gran América, seremos capaces de enfrentar la rapiña hipócrita del norte. Caminemos hacia la formación de una gran América. Las banderas cambian, las venas siguen abiertas. Del yugo colonial al corsé financiero. A principios del siglo XIX, América Latina se tiñó de pólvora y proclamas de libertad. El mapa de la región, hasta entonces un mosaico de virreinatos bajo el control absoluto de las coronas ibéricas, se fragmentó para dar paso a repúblicas jóvenes, soberanas y ansiosas de futuro. Aquellas gestas independentistas rompieron las cadenas del colonialismo clásico. Se expulsó a los ejércitos de ocupación, se quemaron los títulos nobiliarios y las nuevas banderas nacionales ondearon en las plazas públicas como símbolos de una emancipación que parecía irreversible. El objetivo era inequívoco: arrancar de raíz el control geopolítico, institucional y militar directo que los imperios occidentales ejercieron durante más de 3 siglos. Sin embargo, 200 años después, una mirada rigurosa a la realidad latinoamericana nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Nos liberamos del colonialismo o solo cambió de estrategia? Hoy, en pleno siglo XXI, los barcos de guerra y los gobernadores extranjeros han sido reemplazados por sutiles contratos de deuda, fallos de tribunales internacionales de arbitraje, tratados de libre comercio asimétricos y la presión geopolítica de nuevas y viejas potencias occidentales y asiáticas. Es el rostro del neocolonialismo, un fenómeno donde la soberanía ya no se vulnera invadiendo costas, sino condicionando las economías nacionales a través de la dependencia tecnológica y la exportación de materias primas sin valor agregado. Mientras que en el siglo XIX el motor de la metrópoli era el oro y la plata extraídos mediante el yugo militar, hoy la disputa se centra en el litio, el petróleo, el agua y los datos digitales, controlados a menudo por corporaciones transnacionales que operan por encima de los estados nacionales. El presente editorial se propone demostrar que la independencia formal conseguida en los campos de batalla del siglo XIX fue solo un paso inicial. Las estructuras profundas de extracción y subordinación económica nunca desaparecieron. Mutaron hacia un modelo neocolonial donde los países de la región conservan sus himnos y constituciones, pero ven sus destinos severamente acotados por hilos financieros invisibles, demostrando que la verdadera emancipación de América Latina sigue siendo una tarea inconclusa. El espejismo verde y el nuevo mapa del saqueo, la retórica global del siglo XXI se ha vestido de sustentabilidad. En los centros de poder de la Unión Europea, Estados Unidos y China, la consigna es la transición energética.
sustituir los combustibles fósiles por tecnologías limpias, descarbonizar las economías y masificar el uso del vehículo eléctrico. Sin embargo, detrás del optimismo ecológico del norte global, se esconde una paradoja brutal para el sur. La salvación ambiental de las metrópolis hiperdesarrolladas se está financiando bajo la misma lógica colonial de siempre, el sacrificio territorial de América Latina. La geografía del continente ha vuelto a ser segmentada por las potencias extranjeras como un tablero de suministros críticos. Hoy no se trata de las plantaciones de azúcar o del caucho del siglo XIX, sino del coltán, las tierras raras de Brasil, el cobalto caribeño, el cobre de las cordilleras chileno-peruanas y por encima de todo el oro blanco de nuestra era, el litio, el triángulo del litio, la soberanía en salmuera. El caso del triángulo del litio, la región fronteriza que comparten Argentina, Bolivia y Chile, y que concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de este metal, ilustra a la perfección el modus operandi del neocolonialismo moderno. El control ya no se ejerce mediante desembarcos de marines, sino a través de la presión silenciosa de corporaciones multinacionales y un entramado de asimetrías jurídicas. La carrera global por asegurar el suministro de baterías ha desatado una sorda batalla geopolítica en los salares de Atacama, Uyuni o del hombre muerto. Washington, Bruselas y Pekín mueven sus hilos diplomáticos e inversiones financieras para monopolizar las concesiones de explotación. Para las naciones latinoamericanas, esto ha significado la reproducción de la maldición de los recursos naturales. Las multinacionales extraen el litio crudo en forma de salmuera a un costo mínimo, lo exportan hacia las fábricas del norte y meses después, la región se ve obligada a importar las baterías terminadas a precios 8 o 9 veces superiores. La agregación de valor y la industrialización local siguen siendo promesas postergadas en los escritorios ministeriales. El agua y el territorio, los costos del progreso ajeno. A diferencia de la minería tradicional, el extractivismo del litio es, en esencia, una minería de agua. Para obtener una sola tonelada de este mineral, se evaporan millones de litros de agua en zonas que ya sufren de estrés hídrico extremo. Esto no solo altera de forma irreversible ecosistemas ultrafrágiles y de altísima biodiversidad, sino que desplaza y despoja a las comunidades indígenas y campesinas que han habitado estos territorios durante siglos. Las leyes locales, a menudo diseñadas o flexibilizadas bajo la amenaza corporativa de retirar las inversiones o de recurrir a tribunales internacionales de arbitraje, terminan protegiendo el flujo del capital extranjero antes que el derecho humano al agua o la estabilidad ecológica de la región. Al igual que en la época colonial, la riqueza se evapora hacia las cuentas bancarias de las sedes corporativas en Nueva York, Frankfurt o Shenzhen, mientras que los pasivos ambientales, los pozos secos y la erosión social se quedan en el territorio. Chile y Perú representan hoy cerca del 40% de la producción mundial de cobre, mientras que el bloque sudamericano sostiene más de un tercio del suministro global de litio. La región tiene el monopolio de la transición energética del planeta, pero carece de una gobernanza regional unificada para imponer sus propias condiciones, romper el corsé, edificar la soberanía. El error histórico de América Latina ha sido, una y otra vez, competir contra sí misma. Durante el ciclo colonial del siglo XIX, la fragmentación de las Provincias Unidas permitió que los capitales de las potencias imperiales dividieran para reinar, aislando los puertos, fijando los precios desde Londres o París y convirtiendo a las nuevas repúblicas en islas proveedoras de un único recurso. Continuar hoy bajo esa misma inercia, negociando de forma aislada e individual con los gigantes corporativos y estatales de Pekín o Washington, no es pragmatismo, es una abdicación de soberanía de consecuencias históricas irreversibles. Si la transición energética global depende inevitablemente de los salares y las cordilleras sudamericanas, es hora de que la región empiece a dictar las reglas del juego. América Latina necesita con urgencia articular una OPEP del litio y de los minerales críticos. Una alianza estratégica, integrada inicialmente por Argentina, Bolivia, Chile y Perú, capaz de fijar cuotas de producción unificadas, coordinar precios mínimos de exportación y, fundamentalmente, exigir la transferencia tecnológica como condición innegociable para cualquier concesión. El objetivo no debe ser la simple exportación de toneladas de salmuera o concentrado de cobre, sino el codesarrollo de refinerías, industrias de cátodos y plantas de ensamblaje de baterías en suelo latinoamericano. Sin embargo, esta soberanía económica será un cascarón vacío si no se sustenta sobre una soberanía ambiental interna e inflexible.
Los estados de la región no pueden seguir actuando como cómplices pasivos que abaratan sus normativas ecológicas para atraer inversión extranjera directa. Urge blindar los acuíferos andinos, someter cada proyecto a procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades locales, e imponer auditorías hídricas independientes que frenen la evaporación masiva de agua en zonas de estrés hídrico. Las leyes ambientales deben dejar de ser vistas como obstáculos al desarrollo y pasar a ser tratadas como lo que verdaderamente son, la defensa de la vida y del patrimonio territorial de las futuras generaciones. La verdadera independencia no se agota en el acta de nacimiento de una república ni en el diseño de un escudo nacional. A más de 2 siglos de las batallas de Boyacá y Ayacucho, el desafío de América Latina sigue siendo el mismo, aunque las geografías de la disputa hayan mutado. Romper con el corsé del neocolonialismo exige entender que el litio, el cobre y el agua no deben ser las nuevas venas abiertas de nuestro tiempo, sino los cimientos de una integración regional que por fin decida su propio destino. Bienvenidos a su segmento de resonancias a través de Radio TV Taína. El día de hoy vamos a hablar sobre el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que inició este 1 de junio con una suspensión de las actividades escolares a lo largo del país y la concentración de los maestros en la Ciudad de México para realizar pues una marcha que partió a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo. Trataron de llegar hasta la plancha del Zócalo, sin embargo, se los impidieron los policías, los granaderos. Estaba cercado prácticamente el primer cuadro del Zócalo de la ciudad, lo cual no permitió el paso de los maestros. Y ante dicha situación, pues los maestros decidieron plantar sus carpas en las calles aledañas, estableciendo así su campamento, con el cual empezaron a presionar y a realizar diversas acciones a lo largo de los próximos días que continuaron después del 1 de junio. Y la demanda principal de este paro nacional es el regreso al sistema solidario de pensiones, la derogación de la ley del ISSSTE, la reforma que se hizo en el 2007, que cambió este régimen de jubilaciones y pensiones a cuentas individuales, en la cual ya están pues la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado y también los de instituciones privadas, con el caso del IMSS, con la reforma que se hizo desde 1997. Y pues han estado presionando a los maestros a través de diversas manifestaciones en la ciudad, con bloqueos que han hecho en diferentes avenidas, en el contexto también de la inauguración del Mundial, pues han realizado marchas al Estadio Azteca y a través de eso pues han logrado algunos avances en sus demandas con el gobierno, que todavía siguen analizando. No se ha resuelto esta petición, que ya llevan varios años haciéndola, de regresar al sistema solidario de jubilaciones y pensiones. Además, también están pidiendo aumento salarial del 100% y también la eliminación de la reforma educativa por completo que estableció Enrique Peña Nieto, y la eliminación con ello también del UCICAM, que es un sistema que tienen los maestros para lo que son las promociones principalmente de los docentes en el nivel educativo. Entonces, pues esta lucha continúa y pues vamos a ver si se logra un acuerdo con el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para lograr jubilaciones dignas para todos los trabajadores. Para continuar, la doctora Angélica Dueñas, ella es colombiana y transita en México. Ella es una parte importante en los enlaces con Colombia y Radio TV Taína. Nos hablará de las elecciones en Colombia, de la primera vuelta y lo que se espera para este 21 de junio en la segunda. Doctora Angélica, ¿podría darnos un panorama de esa primera vuelta de las elecciones en Colombia el 31 de mayo? Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio TV Taína. Gracias nuevamente por esta invitación. Un saludo muy fuerte a todo el pueblo de Puerto Rico, que sigue en este momento más que nunca luchando por la independencia.
abrazo y ojalá logremos pronto esta independencia para todos los pueblos latinoamericanos. Y bueno, frente a las elecciones en Colombia que fueron el pasado 31 de mayo en Colombia y en el exterior, en las urnas desde el 25 de mayo hasta el 31 de mayo, estuvimos colombianas y colombianos votando por las diferentes propuestas presidenciales y frente a los resultados que planteamos desde el análisis del pacto histórico y del progresismo, podemos evidenciar que hay un proyecto que se consolida, que hoy se obtienen aproximadamente 10 millones de votos por un partido y por un gobierno realmente de izquierda, ¿no? Y en esto quiero hacer énfasis, es la primera vez que se saca una votación tan alta por un candidato considerado literalmente de izquierda. Y claro, obviamente en alianza con diferentes movimientos, partidos que a lo largo de estos más o menos 6, 7 meses han venido uniéndose y sumándose a la campaña de Iván Cepeda. Así que bueno, tuvimos unas elecciones bastante reñidas, bastante fuertes en Colombia, porque como todas y todos sabemos, los intereses de Estados Unidos están puestos sobre nuestra América, sobre nuestros territorios, no solo sobre Colombia, también están sobre México, también están sobre Perú, sobre Bolivia, Ecuador. Bueno, y hoy nosotros somos el país que sigue y que tienen en mente Estados Unidos para volver a construir o a tener en América Latina su patio trasero, este patio que tiene recursos y que le permitiría a Estados Unidos oxigenar la caída que está teniendo en estos momentos frente a otros países. Tuvimos una elección en la que se enfrentaron Iván Cepeda por el proyecto de la izquierda y Abelardo de la Espriella por la derecha, que sorprendió a todo mundo justamente, y yo creo que este es parte del análisis que es importante hacer porque obedece justamente al haberle quitado los votos a la derecha. Entonces no hay sorpresa frente a nosotros, frente a lo que más o menos se tenía calculado en votos para la izquierda. En el 2022 llegó Petro con 8 millones de votos en primera vuelta, hoy llegamos con 10 millones de votos a primera vuelta, un 40.9% de votación eh, y, y queda en primer lugar, que esto es lo que sorprende y sorprende tal vez porque, no, porque pensábamos que iba a estar más dividida la votación en la izquierda, en la derecha, perdón, justamente porque estaban dos candidatos, el candidato Abelardo de la Espriella y la candidata del Centro Democrático o del Uribismo, Paloma Valencia. Uribe jugó a dos bandas, finalmente la apuesta de Donald Trump de Estados Unidos va por Abelardo de la Espriella y en esta última semana con redes sociales, con los medios de comunicación tradicionales, impulsan la campaña, mueven las emociones y la gente da un giro total hacia esta candidatura, dejando a Paloma Valencia tan solo con un 6% de las votaciones, 1.600.000 de votos sacó. Esto, bueno, entonces vale la pregunta, ¿quién entra en crisis? El uribismo es quien pierde en esta jornada electoral. Pierde de forma directa, digamos, pero indirectamente está reencauchándose y tal vez generando otro tipo de derecha, tal vez más agresiva, ¿no? Que esta que encarnaba Uribe y que hoy la representa Abelardo de la Espriella, un abogado que ha sido cuestionado por ser defensor de paramilitares, de narcotraficantes, y bueno, una persona que tiene en mente un proyecto para Colombia injerencista, extractivista y en contra de la vida, de la naturaleza, de los seres humanos, de los derechos humanos. Así que bueno, estas elecciones transcurrieron dentro de un ambiente en disputa y en disputa porque la izquierda hoy es alternativa de poder, porque hoy la izquierda está en este terreno electoral
lo que no había podido hacer en otros momentos, ¿no? Así que creo que llegamos nosotros con el porcentaje que se esperaba, nos mantenemos en la esperanza y, bueno, firmes para ganar en la segunda vuelta. Doctora Angélica Dueñas, ¿qué podríamos esperar para la segunda vuelta este 21 de junio? ¿Y qué nos espera en esta segunda vuelta? Bueno, en esta segunda vuelta está la esperanza, está la gente en las calles, ha salido de forma masiva, sobre todo los jóvenes, a apoyar a Iván Cepeda, apoyar este proyecto, un ser humano que tiene un proyecto político claro frente a cómo orientar el rumbo del país, ¿no? Un proyecto político basado en tres ejes fundamentales: el de la revolución ética, la revolución agraria y la revolución política, social y económica del país. Así que, bueno, yo creo que eh, esta primera vuelta lo que nos ha marcado es la necesidad de continuar avanzando y creciendo en este proyecto político para decirle a la gente que siempre la apuesta más importante siempre será por la vida, por la esperanza, y que hoy estamos saliendo todas y todos a conseguir esos votos que nos hacen falta para ganar en segunda vuelta, ¿no? Que hace 4 años Gustavo Petro llegó a las elecciones justamente en este mismo escenario, con el 40, más o menos el 41% de votos, de votos que equivalían a 8 millones, eh, 8 millones 300 más o menos, y logramos darle la vuelta, dar el giro a la derecha que tenía el 49%. Así que hoy estamos esperando, estamos más cerca de esta elección presidencial, tenemos las condiciones para hacerlo, pero sobre todo la necesidad y la esperanza de mantener la soberanía de nuestro país, de decirle a la gente que esta disputa no es solo la importancia para la elección en Colombia, sino que aquí se está jugando también el destino de América Latina, de la posibilidad de construir un territorio que no esté entregado a los Estados Unidos, de construir un país independiente y de detener la injerencia de Estados Unidos sobre las democracias latinoamericanas, ¿no? Porque lo ha hecho también en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador, en Perú, y nosotros no queremos estar también en esta misma lógica. Así que, bueno, la gente, más de 10 millones de personas están ahí, estamos ahí, estaremos disputando ese 47% de personas abstencionistas que no salieron a votar en la primera vuelta, y también estaremos conquistando el corazón y la esperanza de las y los sectores del centro que votaron en esta ocasión por Fajardo o que votaron también por Claudia López. Estaremos invitándolos a defender la democracia, a defender la autonomía y la soberanía de nuestro país con la intención de que gane un proyecto que le pueda garantizar al país y a la ciudadanía la continuidad del gobierno, pues obviamente de mejorar las condiciones que están pendientes por mejorar. Y recordarles que en este proyecto político, en los escenarios en los que ganamos, es esa Colombia profunda, es esa Colombia donde habitan las campesinas y campesinos, los indígenas, el pueblo, el que está defendiendo este proyecto. Y bueno, pues hay que seguir conquistando también a esa clase media que hoy piensa que solo por el bienestar individual es el importante, y que al contrario los invitamos a pensar que cuando se mejoran las condiciones de la gente que siempre ha estado excluida, cuando se mejora el bienestar de la sociedad, eso también redunda en el bienestar personal. Así que, bueno, pues insistir en que ese sueño individualista al que nos invita siempre este sistema capitalista, es necesario empezar a romperlo, a cuestionarlo y a pensar que debemos salir en conjunto adelante, que la sociedad debe toda vencer estas brechas de desigualdad, de pobreza que nos habitan y que se convierten en un nicho para la violencia. Muchas gracias a la doctora Angélica Dueñas.
Enviamos un abrazo fraterno a la gente de Perú, Argentina y Venezuela por su apoyo solidario, ya que el programa se retransmite por medios alternativos como Caleb Radio Digital, y así nosotros retransmitimos parte de su programación en Facebook Radio TV Taína. Sin olvidar al productor en Radio Rebelde de Argentina, Santiago Ali. Y ahora, amigos, vamos a las microcápsulas con Santiago Ali. Bueno, continuando con el desarrollo una por una de distintas leyes que tienen que ver con los 4 elementos de los que Empédocles habló, como lo manifesté en la antepenúltima cápsula. Vamos ahora a la ley de manejo del fuego. Generalmente en estos últimos años a veces no queda claro por qué se producen los fuegos. A veces se le atribuyen al cambio climático, a veces se lo atribuyen a la irresponsabilidad de gente que en bosques nativos o en lugares deshabitados prenden fuego y no lo apagan y demás. Otros tienen una visión más conspirativa o por ahí realista, que hablan de que es incendios hechos adrede, para después cultivar otra cosa en el bosque nativo si se destruyera por completo, y tratando de que cada vez el Estado intervenga menos, que el Estado esté cada vez más ineficiente, más distraído, menos presente. Yo sostengo que el Estado nacional, así como los estados provinciales o estaduales, y como los municipios o alcaldías, tienen que hacerse responsables y tienen que tener presencia. La existencia del Estado garantiza una vida colectiva menos problemática, salvo que se trata de un Estado opresor. Hablamos de la ley de fuego, tiene que ver con esto. ¿Qué se hace para combatir el fuego, por un lado, y después, por otro lado, qué se hace ulteriormente después del fuego? Si se permite cultivar otra cosa, si se permite que otra vez resurja el bosque nativo. Bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con la existencia o no del Estado, con una sociedad comprometida con su hábitat, con el medio ambiente o no. Esto fue otra microcápsula ligada a las anteriores de la ley de glaciares y ligada a la persistencia o no de los bosques nativos. Son todas leyes complementarias. Estamos hablando de Argentina y estamos hablando del siglo XXI en general. Son leyes que surgieron entre el 2007 y 2011 y que ahora se están tratando de modificar una a una, con el único propósito de destruir el Estado Nacional por un lado, permitir mayores ganancias a las empresas transnacionales y mayor persistencia o existencia del mercado, como si el mercado fuera perfecto y como si el mercado fuera la fuente de todas las virtudes. En las próximas microcápsulas seguiremos ahondando en esta temática, alrededor del aire, el fuego, la tierra y el agua. Ahora continuamos con un hecho ocurrido en 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, México. Norma Mesino, ella es del estado de Guerrero, México, es dirigente campesina y ha resistido el embate del Estado y grupos paramilitares por ser familiar de campesinos que han luchado y perdido la vida en defensa de sus tierras. Es un gusto contar con Norma Mesino por su empeño en buscar la justicia, reparación y castigo para los asesinos de campesinos. Norma, ¿podrías a grandes rasgos decirnos qué ocurrió ese 28 de junio
de 1995 en Aguas Blancas Guerrero, en México? Bueno, primero que nada quiero agradecer a Radio TV Taína, a quienes están luchando por su independencia. Quiero enviarle un saludo de parte de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, un saludo fraterno, combativo. La Organización Campesina de la Sierra del Sur es una organización de campesinos que en 1995 fue masacrada por el gobierno del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. La organización bajaba a tener una manifestación por sus demandas y por la presentación con vida de nuestro compañero Gilberto Romero Vázquez el día 28 de junio en el vado de Agua Blanca. Ahí detienen a la primera camioneta, bajan a los compañeros, los golpean, y en el segundo camión, la segunda camioneta que bajaba, ahí los compañeros no les dieron tiempo de bajarse. Desde ahí los empezaron a balacear. Hubo una ráfaga de balas que los compañeros fueron cayendo, heridos, muertos. No era un retén de rutina, como lo decía el gobierno del estado, era ya algo planeado, donde estuvieron los altos mandos del gobierno del estado, dirigiendo el secretario general de gobierno, José Rubén Catalán, y otros funcionarios del gobierno del estado, la movilidad pública, la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, perdón, el subsecretario de Protección Civil y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos, y ellos mismos grabaron un video, donde se ve editado después, donde ellos también ponen arma a los campesinos. Un periódico llega y le toma foto, y después, ya después, cuando regresa la segunda vez, ya todos los campesinos tienen arma. Ese video, pues ahí el gobierno responsabilizaba a la organización de haber iniciado la balacera, y lo quería hacer ver como un enfrentamiento, cosa que no fue. Posteriormente, un periodista, Ricardo Rocha, muestra un video original donde se ve realmente cómo fueron masacrados nuestros compañeros el 28 de junio, y que en el lugar sobrevoló un helicóptero donde estaba Arturo Acosta Chaparro, quienes estuvo vigilando todo. Todo fue premeditado, todo fue preparado, y ese día pues hubo 17 compañeros asesinados y más de 23 heridos. Regresaron a todos los sobrevivientes, y limpiaron la zona, y pues se dio un engaño a la población diciendo que pues habían hecho un retén de rutina, y que pues ahí ese día, el 28 de junio, pues fueron masacrados nuestros compañeros de manera cobarde y vil. Posteriormente, la organización se moviliza a nivel estatal y a nivel nacional, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues responsabiliza, bueno, en su informe, responsabiliza directamente a Rubén Figueroa Alcocer y a todo su gabinete, y la Suprema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emite una recomendación, y la Comisión Interamericana emite también su informe, donde donde pidió medidas cautelares para a los sobrevivientes y a los compañeros de la organización.
Corten, corten. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ustedes ahí. Ahí está, ya ves, el primero. ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? Órale, por más ahí. Aquí, órale. Abajo, abajo. Listo. Órale. Órale. Órale, vamos. Mira, que están con las manos en alto, sus chavos. Empieza a brincar uno por uno. Mira, salgan con las manos en alto, que están ahí debajo. No te muevas tú de abajo. Levanta las manos, sale con las manos en alto. Salga con las manos en alto. Bájese, bájese. Bájese. Norma Vecino, ¿el Estado no ha castigado ni ha ofrecido reparo a los familiares de los campesinos masacrados? Bueno, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su recomendación, donde dijo que hubo violaciones graves a las garantías individuales, es ahí donde el ex gobernador solamente pide licencia y no pisó la cárcel. O sea, él fue, todas las dependencias, que estaban investigando, pues eran mismo del estado de Guerrero, ¿no? La fiscalía, las comisiones que se formaron, pues fueron todas, exoneraron a Rubén Figueroa Alcocer. Y solo pidió licencia y solamente el mayor Manuel Moreno y 2 comandantes y 18 policías fueron encarcelados, que estuvieron, no tuvieron más de 6 años. Todos ellos fueron liberados y no hubo nadie llevó a ningún funcionario a la cárcel. Aguas Blancas, a 31 años, es un caso impune, es un caso que muchos sobrevivientes que quedaron lisiados nunca tuvieron una atención digna, nunca hubo incluso la Comisión Interamericana, el gobierno del Estado y el gobierno de México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues cierran el caso. Incluso en este mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ya no quieren abrir el caso de Aguas Blancas, no hay interés de hacer justicia. Rubén Figueroa mantiene una
una participación activa dentro de la política y todos sus funcionarios pues están en la impunidad. Tenemos un compañero sobreviviente, 2 compañeros sobrevivientes que fueron detenidos el 2001. Fueron torturados de manera cruel en contra de fueron sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, fueron víctimas de tortura en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Este compañero Gilberto Aguirre Baena y Antonio Barragán Carrasco, pues el primero cumplió 25 años en la cárcel y salió bajo una, pues a través de una movilización de la organización de una lucha por su libertad, salió libre, pero bajo caución, y se encuentra preso el compañero Antonio Barragán Carrasco. Hemos tenido varias mesas de trabajo con el gobierno, este gobierno de la Cuarta Transformación, y no se ha logrado que se le haga justicia a Antonio Barragán Carrasco, a pesar de que se le hizo la prueba de Estambul por parte de la Guardia Nacional y salió positivo. A pesar de que el compañero a través de la CEAP fue reconocido como víctima, como víctima tampoco se ha puesto en libertad. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos emitió una recomendación para que el compañero pueda ser puesto en libertad. Entonces, tenemos un compañero que ya cumplió 25 años y que es una persona de la tercera edad y que todavía sigue en la cárcel de Tlacholoaya. Y es una demanda de justicia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y porque el caso Aguas Blancas no prescribe, porque una masacre no prescribe. Y nosotros seguimos demandando a 31 años ya de esta cobarde masacre. Nosotros seguimos demandando que se castigue a Rubén Figueroa Alcocer y a todos los funcionarios, que se haga justicia y que los compañeros que todavía sobrevivieron a esa masacre sean atendidos de manera digna, porque a pesar de que por parte de la Comisión Interamericana hubo una recomendación, no se ha cumplido. Agradecemos a Norma Mesino por su participación, esperando que pronto venga a platicarnos de una película que recupera los hechos de tan trágico suceso en México. Ni perdón ni olvido. Esperamos ansiosos se confirme el triunfo de Roberto Sánchez en el Perú, por el bien del pueblo peruano, que ha sido relegado por una élite del gobierno golpista y arrodillado a los pies de Donald Trump. El Escuadrón de la Muerte. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esto? Y si no has escuchado sobre esto, pues mira, quédate aquí, te lo cuento. En Puerto Rico, en los años 70, existía un grupo de policías que operaban como la mafia dentro del propio gobierno. Su nombre era Los Duendes y su jefe era el teniente coronel Alejo Maldonado. Este hombre tenía un historial de servicio aparentemente perfecto, pero por dentro dirigía una red criminal organizada dedicada a secuestros, incendios provocados y asesinatos por encargo. Todo a cambio de dinero y con la protección del sistema. Los tribunales federales documentaron sus crímenes. Dicen que asesinaron a un joyero de Nueva York y quemaron su cuerpo en las montañas de Ciales. Secuestraron a 2 jóvenes puertorriqueños y grabaron la voz del propio Maldonado pidiendo el rescate. Pero dentro de todo esto había algo más. Este escuadrón también tenía un objetivo político. Iban contra el movimiento independentista de Puerto Rico, por supuesto, causando así asesinatos políticos, encubrimientos, todo bajo el gobierno de adivinen quién, Carlos Romero Barceló, por supuesto. ¿Qué pasa? Que en 1982 arrestaron a Maldonado. Fue convicto por secuestro y por corrupción, pero los crímenes políticos conectados a su red nunca fueron completamente investigados. ¿Ustedes saben por qué? Porque los archivos de la policía estuvieron enterrados en un búnker durante décadas, destruyéndose solos entre humedad
y ratones. Qué conveniente. Así que yo quiero saber si tú conocías esta parte de la historia. ¿Verdad que increíble las cosas que pasaron bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló? ¿Y tú conocías esta parte de la historia? Déjame saber en los comentarios, como siempre, te leo. Por último ponente tendremos al doctor David Cilia, mexicano, doctor en desarrollo rural, experto en la búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de la Guerra Sucia en México y excombatiente del movimiento armado socialista. Es parte de nuestros ponentes que siempre están al pie del cañón para desarrollar temas como el ataque artero a estudiantes del 10 de junio de 1971, conocido como Jueves del Corpus. Doctor Cilia, ¿quisieras recordarnos los hechos del Jueves de Corpus? Un saludo a los compañeros que desde Puerto Rico siguen luchando por la independencia nacional y a todos los compañeros puertorriqueños que están escuchando esta importante televisora Radio Taína que nos permite hermanarnos a los pueblos de América Latina con todas las luchas que hay en este continente. Pues el tema que vamos a abordar hoy es el tema del 10 de junio. Para México esta es una fecha importante porque representa un momento histórico en el que el régimen que se tenía en 1970, en el régimen de 1971 particularmente, se desenmascaró completamente. México había pasado ya por la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y en relevo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue quien ordenó y principalmente instrumentó esta masacre de estudiantes, había llegado otro candidato también del PRI, pero que planteaba un cambio en la política y que de alguna manera tenía incluso posiciones críticas hacia Gustavo Díaz Ordaz, por lo menos en el discurso. Él hablaba de una apertura democrática y lo que nosotros logramos entender de esta apertura democrática es que era una simple jugarreta para seguir atacando a los movimientos que en aquel entonces tenían una postura de resistencia, de rebeldía, incluso que se planteaban una revolución. El 10 de junio de 1971, un grupo de paramilitares entrenadas por el gobierno, entrenados por el ejército y por la policía, atacó una manifestación pacífica de estudiantes. Era propiamente la primera manifestación grande que se hacía después de la masacre del 2 de octubre del 68. Es decir, 3 años después del 68, durante todo ese lapso, en México se puede decir que no hubo movilizaciones de protesta porque sabían en qué podían terminar, en una masacre. Y el 10 de junio fue un elemento entonces determinante para que los activistas de aquel entonces, los estudiantes de aquel entonces, salieran por primera vez a las calles a luchar por una nueva situación en México. Había opiniones muy divididas en torno a lo prudente o imprudente de salir a las calles a manifestarse cuando ya se tenía toda la historia de las masacres del movimiento estudiantil previo. No obstante, las bases decidieron salir y salieron a marchar. Estaban marchando por la defensa de la democracia en la Universidad de Nuevo León, que en ese momento había estado en huelga, pues les querían imponer una ley orgánica completamente antidemocrática contra la que los estudiantes de Nuevo León se opusieron. En solidaridad con esta huelga fue que los estudiantes del Politécnico, de la Unión, de la Universidad, de la UNAM y de distintos estamentos estudiantiles salieron para apoyar a los compañeros que luchaban en Nuevo León por una democracia universitaria. Lo que se encontraron fue a este grupo de asesinos entrenados que se hacían llamar los halcones y que gritaban al grito de los halcones, que estaban respaldados por tanques del ejército y también estaban respaldados por el cuerpo de granaderos. La manifestación fue acorralada por distintas partes y se empezó un ataque primero con kendos, con varas, y más tarde ya propiamente con armas automáticas, con rifles M1 y M2, que llevaron a un enfrentamiento en contra de los estudiantes. La marcha, por supuesto, la mayoría de las personas se dispersó, trató de dispersarse, trató de romper el cerco, otros lograron brincar la barda para estar en la normal
en la Escuela Nacional de Maestros o atrincherarse en otros lugares, y se dieron una serie de combates que la historia contemporánea no registra, pero que han quedado plasmadas en la memoria de los que participaron y también en algunos documentos que circularon en la clandestinidad en aquel entonces. Doctor Cilia, ¿qué nos dejan estos hechos para las generaciones actuales de estudiantes? Muy bien, ¿por qué es importante esta fecha? En general para la historia contemporánea, para este momento que estamos viviendo todos los mexicanos. Bueno, porque primero fue una división que se dio en la izquierda mexicana, una separación, una decantación entre los dos caminos que se tomaron en aquel periodo, los que planteaban la lucha pacífica electoral y los que planteaban la lucha armada. El 10 de junio posibilitó que se demostrara que sí era posible enfrentar a los cuerpos represivos del Estado y también vencerlos, aunque en esa ocasión la derrota militar fue propiamente el movimiento, pero a partir del 10 de junio, distintos sectores de lucha que tenían una cierta experiencia en todos los caminos legales, en todos los procedimientos pacíficos para obtener sus objetivos, vieron propiamente que ese camino en México en ese momento estaba cerrado, y este 10 de junio generó para el futuro de México lo que sería un reforzamiento de lo que más tarde sería conocido como el Movimiento Armado Socialista en México o el Movimiento Guerrillero en México. El movimiento guerrillero a la vez fue determinante para los cambios que hoy estamos encontrando. Una vez que los jóvenes se insurreccionaron, entre otros elementos, pero uno de ellos determinante, el 10 de junio, el enfrentamiento que se dio contra el Estado fue tan relevante que el Estado tuvo que hacer un planteamiento de que la gente podría participar con sus ideas políticas, socialistas, comunistas, revolucionarias, las que quisiera, siempre en el marco de la ley, y que por tanto iba a adecuar las leyes, porque antes hasta el Partido Comunista estaba prohibido, trabajaba propiamente en la clandestinidad o semiclandestinidad, y es lo que posibilitó las reformas políticas. En aquel entonces el Estado consideraba que la izquierda partidaria, la izquierda electoral, no tendría los suficientes elementos para poder arrebatarles o llegar siquiera a pensar en arrebatarles el poder a esa dictadura que teníamos y que era la dictadura del PRI. En ese momento, en efecto, la izquierda electoral no lo tenía, pero años después del 71, estas condiciones que se generaron con la participación de los activistas que optaron por la lucha armada, estas condiciones que fue la reforma política en México, fue determinante para que a partir del 88, de 1988, este régimen dictatorial del PRI sufriera su primer descalabro importante. Bueno, el 88 representó un momento también de quiebre, porque el Estado mexicano había calculado que la izquierda no podría de ninguna manera competir electoralmente con el partido aplanadora, se decía en aquel entonces, con la dictadura del PRI. Y por eso había sido un tanto generoso, digámoslo así, propiciando leyes que en el 88 se volvieron en su contra. Porque en el 88 la participación de un partido que estaba ya propiamente sepultado como el PAN posibilitó la candidatura de uno de los disidentes que había formado parte de las filas del PRI y que ahora se pasaba por una candidatura popular, a la cual se unió a la izquierda. El movimiento cardenista no fue propiamente un movimiento de izquierda, pero sí fue un movimiento en donde la izquierda partidaria, que tenía cero bases, pero mucha posición, llegó a hacer esta alianza de lo que más tarde conoceríamos como el Partido de la Revolución Democrática. Todo esto fue determinante. Si no hubiera habido ese otro proceso que se excitó a partir del 10 de junio del 71, no hubiera sido posible que se generara la reforma política, y sin esa reforma política del 76, en el 88, no se habrían dado las condiciones para que mediante las elecciones se cuestionara al Estado mexicano. Fue la primera vez que el pueblo mexicano participó en elecciones después de la masacre que hubo en 1952. El pueblo mexicano era prácticamente abstencionista porque era una farsa,
y a partir de ahí es que se han venido dando estos cambios, y por eso podemos decir, el 10 de junio es una parte importante en la transformación que actualmente estamos viviendo, porque nutre es uno de los elementos que constituyen esta nueva formación política mexicana, en donde el único sector que no ha sido reconocido es nada más y nada menos que el pueblo de México, que ha vivido todas estas experiencias. Por eso es determinante el 10 de junio, porque es parte de nuestra constitución ideológica política de este pueblo mexicano. Muchas gracias al doctor David Cilia por contextualizar estas fechas pasadas y hacernos saber su aporte a lograr un mundo mejor. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto transmitir un programa más para todos ustedes y agradecemos a todos nuestros seguidores que interactúan en el chat en vivo, así como sus sugerencias. A nombre de Radio TV Taína queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill, postmortem, y a Enrique Caruqui. Corresponsal de Colombia, doctora Angélica Dueñas. En Perú, doctora Amelia del Castillo. En Puerto Rico, David Rivera. En México, Enrique Aguilar. Colaboradores, Nancy Palacios, Karen Rodríguez, Raúl Pérez y Anita Avilés. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y regálenos un like. Se despide de ustedes su conductora en esta ocasión, Elda Carreño.